Una visita de inspección a las obras de remodelación de la Plaza de Armas de Pozo Almonte realizaron los consejeros regionales de Tarapacá y el cuerpo de concejales de la comuna, con el edil al frente, Richard Godoy Aguirre, quienes después de visitar el lugar pudieron constatar que las obras van muy bien encaminadas, no hay daños a los árboles, no existen deudas o dineros por pagar a empresas contratistas y que probablemente la obra completa sea entregada la tercera semana de noviembre, es decir, antes de lo estipulado en los contratos que establecen como fecha de término de estos mismos trabajos en diciembre del presente año. Como se recordará, la semana pasada los consejeros regionales Eduardo Mamani de Renovación Nacional y Rubén López del Frente Amplio visitaron la plaza en cuestión y luego difundieron en la prensa que había daño a las especies arbóreas y dineros no pagados a empresas contratistas, en una operación que fue catalogada como política y no técnica por los demás consejeros, con el fin de perjudicar la exitosa gestión del alcalde de la comuna de Pozo Almonte, Richard Godoy Aguirre. Hemos realizado en nuestro Consejo Municipal una invitación a los consejeros para que programadamente realicemos esta visita en terreno con los técnicos y no de la forma como lo realizaron anteriormente los consejeros Mamani y López, que irresponsablemente publicaron en prensa que había irregularidad acá en la plaza respecto al tema de los árboles, respecto a los plazos, respecto al pago de contratistas, y en ese sentido ha existido la claridad hoy día de parte de la empresa respecto a los procederes, cómo se han mejorado nuestra especie arbórea, además también que no hay deuda con alguna empresa contratista así como lo manifestaron, y hacer un llamado a los consejeros a la responsabilidad, al compromiso en trabajo en conjunto con las autoridades comunales, así como hoy lo han demostrado los consejeros que han asistido acá a terreno para ver los estados de avance, para ver cómo están las partidas y también llevarnos la buena noticia que probablemente la empresa adelante un par de semanas también la entrega a esta hora que esperamos esté para Navidad. Bueno, y obviamente que la gente, la que más va a ganar va a ser la comunidad, alcalde. No, claramente, nos han acompañado hoy día la presidenta de la Unión Comunal con sus dirigentes, también dirigentes vecinales, que, insisto, han conocido también los estados de avance de la obra, en qué paso estamos. Además también la preocupación que hemos tenido como municipio, como CESPLAC, de la contratación de mano de obra local respecto al desarrollo de esta obra. Así que la verdad las cosas, agradecer a los consejeros que han asistido hoy día acá en terreno con su asesor técnico, que es como debe proceder el Consejo Regional, en base a la solicitud que nosotros enviamos también, y esperar que esos consejeros que responsablemente generan esas notas se hagan parte de otras visitas, o visitas que sean programadas, que sean planificadas con los técnicos que realmente saben y entienden este tipo de trabajo. El objetivo del proyecto busca resaltar el verdadero sentido de una plaza de armas, generando una explanada ciudadana en el corazón de la localidad. Lo importante de todo será un lugar de encuentro para los pozalmontinos, lo que representa un centro histórico, albergando las principales actividades de esparcimiento, relajo y recreación para la comunidad. El nuevo diseño integral de la plaza de armas de la comuna está de acuerdo a los tiempos que vive actualmente Pozo Almonte, mejorando la canalización del tendido eléctrico, consolidación de las áreas verdes y cambio de pavimentos. El diseño permitirá a la comuna contar con un espacio público renovado que permita el desarrollo de actividades cívicas y de encuentro ciudadano, potenciando el desarrollo turístico de la ciudad. Sin duda que para el Consejo Regional es muy relevante esta obra, toda vez que va a mejorar el estándar de la comuna de Pozo Almonte, capital de la provincia de Tamarugal, que de alguna manera estaba al debe, y la verdad es que con esta actual administración del alcalde Richard Godoy ha dado cuenta de un sigilo, de una preocupación especial por la ejecución de esta obra, lo que nos deja tranquilo. Hubo consejeros que en algún momento desplegaron algunas críticas, las cuales fueron despejadas absolutamente en esta visita, y nos deja muy tranquilo que está ejecutándose como es debido, rigurosos en el plan de ejecución, y también con el cuidado a las especies naturales, que en algún momento se desplegó alguna crítica y que claramente queda justificado en esta visita a terreno. Yo le pido a los consejeros que de alguna manera quieren aprovechar algún espacio para hacer una crítica política infundada, que mejor vengan a terreno, que mejor consulten a los técnicos para que se den cuenta que se está ejecutando una obra de buena manera. Estamos muy satisfechos, en lo personal muy contentos de haber aprobado esta obra para Pozo Almonte, y que sin duda va a ser un hito muy importante durante este año. Entonces la comunidad puede estar tranquila que en diciembre va a tener su nueva y flamante plaza. Así es, parece que nos quieren sorprender también con algunos tiempos de anticipación a diciembre. Sería espectacular poder celebrar la Navidad junto a los pocinos aquí, en la plaza central, que va a quedar una de las plazas más lindas de la región de Tarapacá. Bueno, me parece excelente la voluntad que ha tenido el alcalde
en invitarnos a conocer el avance de las obras, porque eso significa de que estamos trabajando bien en conjunto con el municipio y con su autoridad, que es el alcalde. Y eso habla muy bien del trabajo que tenemos que hacer, porque el trabajo lo tenemos que hacer con respeto. Nosotros somos consejero regional, si bien nosotros aprobamos el proyecto, el financiamiento, pero acá hay un municipio que tiene que ejecutar y se tiene que respetar a las autoridades. Y cuando se está trabajando y él nos invita para conocer este proyecto, para dar a conocer las partidas y para dar a conocer los tiempos de ejecución, nos queda la tranquilidad de que la obra se está llevando como corresponde y en los tiempos que se ha determinado. Así que me parece excelente, y la preocupación que yo siempre he tenido y tuve de esta plaza era la conservación de los árboles, y estoy viendo, porque yo soy apasionado de las áreas verdes, y estoy viendo en terreno mismo de que se han tomado las precauciones necesarias para mantener todos los árboles que son de años y que son típicos de acá de la zona, que son los algarrobos, y eso me parece muy bien. Y lo otro, la sugerencia de que las obras la debe realizar el artista Freddy Luque, para que tenga la continuidad de las obras que hay en Humberton, porque el turista viene a ver eso, viene a ver obras de arte, y cuando ve acá en esta plaza obras de los niños pampinos, de la mujer pampina, del trabajador pampino, realizada por un artista que es reconocido a nivel internacional, nos va a traer muchos turistas acá a la comuna de Pozo Almonte. Estábamos hablando de las esculturas que tienen que llegar al final, ¿no? Justamente lo que le va a dar el sello a esta plaza, porque al final de cuentas nosotros ahora estamos viendo hormigón, fierro, obra gruesa, pero después a los años lo que te queda son las obras del artista, y eso es lo que te da el nivel y la característica turística. El más crítico a la visita de los consejeros Mamani y López fue Jorge Zavala, quien acusó a sus colegas de buscar intenciones hacia la política y dejar de lado los objetivos de una verdadera inspección, que son intereses técnicos y fiscalización a la empresa, las metas, los tiempos y el avance real de la obra. Bueno, la verdad muy positiva, porque con lo que se planteó durante días atrás por algunos consejeros regionales que visitaron esta obra, yo lo digo irresponsablemente, a mí me queda claro qué es lo que trataron de buscar, porque más bien si hicieron ellos una visita con carácter técnica, a mí me pareció una visita con carácter político. Y eso hay que decirlo acá, hay que decirlo en el consejo, hay que decirlo en todos lados, hay que decirlo a la comunidad. Si ellos tienen intervención política, si tienen temas políticos con el alcalde, que lo solucionen en el área donde corresponde. Pero si quieren dañar una obra que es la más importante que hoy día se ejecuta en Pozo Almonte, sin argumentos técnicos, yo creo que se equivocan. Una visita seria es la que estamos realizando hoy día, con los profesionales que están a cargo, con los hitos, que son todos los que están involucrados en los estados de pago, en el avance de la obra, la misma empresa. Por lo tanto, más bien a mí me queda una sensación que la visita del concejal Mamani y el señor López fue de carácter político. El proyecto de remodelación Plaza de Armas de Pozo Almonte fue aprobado por el Consejo Regional de Tarapacá, donde los consejeros regionales dieron su aprobación en el pleno desarrollado en el Salón Humberton del Hotel Govina. El costo total del proyecto es de 2.200 millones de pesos. El proyecto, que consta de la remodelación del principal espacio público de Pozo Almonte, fue presentado ante el Consejo Regional de Tarapacá para su aprobación por el Departamento de Serplac. El diseño es del arquitecto consultor José Miguel Astudillo. Entre las novedades que trae el proyecto está la nivelación de la propia plaza con las calles San Fuente, Balmaceda y 21 de Mayo, la redistribución de las jardineras, la iluminación LED, tanto en postes como en el sendero sinuoso que la cruzará de noreste a sureste, y la construcción de una glorieta. Además, contará con servicios higiénicos públicos, un espejo de agua, mesas de juegos de salón, sombreaderos, que darán continuidad a los ya existentes en Calle Comercio, y se mantendrán los añosos árboles que hoy existen en la plaza que está siendo remodelada.